Todavía escucho esa voz en mis auriculares. No fue una simple pérdida de señal. Fue como si el avión se hubiera desvanecido del mundo. Me llamo Daniel Ríos, y en 2014 trabajaba como controlador aéreo en el centro de control de Kuala Lumpur. La noche del 8 de marzo empezó como cualquier otra. Monitores encendidos, tráfico moderado, café tibio en la mesa. Entre las luces verdes que marcaban rutas en el radar, uno destacaba por su regularidad impecable. El vuelo MH370 de Malaysia Airlines, con destino a Pekín. A las 1:19 de la madrugada, la rutina se rompió. La voz del capitán Zahari Ahmad Shah llegó nítida, con un tono tan calmado que, en retrospectiva, me resulta casi perturbador. Good night, Malaysian 370. Segundos después, el transpondedor dejó de emitir. No hubo ruido de estática, ni distorsión, ni un mensaje de emergencia. Simplemente silencio. El punto en la pantalla continuó su curso unos kilómetros más y luego desapareció. En el protocolo aquello debía marcar el inicio de una alerta formal. Pero esa noche, algo en el aire era distinto. Antes de que la señal se cortara del todo, una frecuencia extraña se coló en mi canal. Apenas un segundo. Un susurro grave, entrecortado, que no reconocí como inglés, ni malayo, ni ningún idioma que haya escuchado en mis años de servicio. Era como si alguien hablara desde muy lejos, pero directamente a mi oído. Me incliné hacia la consola, intentando recuperar la grabación. Nada. Los archivos oficiales que revisamos después no contenían esa interferencia. Solo la despedida del capitán y luego el vacío. Durante horas seguimos protocolos. Redirigir tráfico, intentar establecer contacto, coordinar con otros centros. Pero cada intento era como hablarle a un eco sin origen. No había destellos en los radares secundarios, ni rastro en el sistema ADSB. Era como si el MH370 hubiera cruzado una puerta invisible en el aire y no regresara jamás. En los días siguientes, las versiones oficiales cambiaban con la marea de los titulares, que si había girado hacia el oeste, que si voló durante horas sobre el Índico, que si las baterías del transpondedor fallaron. Pero nadie, absolutamente nadie, mencionó la voz que yo escuché. Y nadie pudo explicar por qué el último contacto no mostraba ni la más mínima señal de emergencia. Han pasado más de 10 años desde esa noche. A veces pienso que mi memoria me engaña, que el susurro fue una ilusión auditiva provocada por el cansancio. Pero entonces, en las madrugadas más silenciosas, cuando las luces de la ciudad apenas parpadean y el mundo parece contener la respiración, creo volver a oírlo. Una voz que no pertenece a ningún pasajero ni miembro de la tripulación, y que pronuncia mi nombre. Las investigaciones oficiales concluyeron con teorías: secuestro, sabotaje, suicidio del piloto, fallo catastrófico. Todas ordenadas, limpias, fáciles de digerir para el público. Pero la verdad, la que conocimos unos pocos aquella noche, quedó enterrada bajo sellos y firmas. A mí me hicieron firmar un documento de confidencialidad que todavía está vigente. Pero a esta altura, ¿qué pueden hacerme que no lleve años temiendo? Cada vez que veo una aeronave en el cielo nocturno, no puedo evitar seguirla con la vista, esperando que, en algún momento, simplemente desaparezca. Y aunque suene absurdo, a veces creo que, si mirara lo suficiente, vería el MH370 cruzando de nuevo frente a mí, intacto, pero con las luces apagadas, y algo moviéndose tras sus ventanillas. No busquen explicaciones fáciles. No se aferren a lo que dicen los informes. Porque si aquel avión sigue volando,
No lo hace en un cielo que conozcamos. Recuerdo claramente la humedad espesa de esa madrugada en Kuala Lumpur. La torre estaba en penumbra, iluminada solo por el resplandor verdoso de las pantallas. El tráfico era estable y el vuelo MH370 destacaba por su regularidad. Boeing 777-200ER, matrícula 9M-MRO, 239 almas a bordo. Tenían combustible para 6 horas de vuelo y un cielo despejado hasta la costa de Vietnam. A las 00:42, lo autoricé a despegar de la pista 32R. La señal del transpondedor MODE-S apareció limpia, transmitiendo cada coordenada, altitud y velocidad sin irregularidades. Los primeros minutos fueron tan rutinarios como cualquier otro vuelo nocturno. Ascenso estable, viraje suave hacia el noreste, rumbo a la intersección Igari, el punto en el que entregaríamos el control a Ho Chi Minh. Durante el ascenso, intercambiamos mensajes de procedimiento con la cabina. El capitán Shah respondía con una voz firme, educada, como si nada en el mundo pudiera alterarlo. El primer oficial, Farik Abdul Hamid, intervino un par de veces, siempre con el mismo tono calmado. No había indicios de tensión. A las 1:07, confirmamos la última transmisión automática ACARS, que indicaba que todo estaba normal. Presión de cabina, motores, consumo de combustible, todo perfecto. A las 1:19, llegó la despedida. Good night, Malaysian 370. En ese momento, según el protocolo, debía aparecer el registro de traspaso en el sistema, indicando que Ho Chi Minh había tomado el control. Pero no ocurrió. Pasaron segundos, luego un minuto, y la señal del transpondedor desapareció. El punto en el radar primario civil quedó mudo, como si el avión se hubiera apagado de golpe. Le pedí a Ho Chi Minh confirmación, pero respondieron que no veían la señal. Uno de mis compañeros me sugirió que podía ser un fallo de transpondedor. No sería la primera vez que pasaba. Pero lo que ninguno dijo en voz alta es que un fallo así no debería afectar a la respuesta del radar primario militar. Y sin embargo, tampoco había rastro allí. Fue entonces cuando escuché algo que no debía estar ahí. Entre la despedida del capitán y el corte de señal, en la fracción de segundo que el cerebro casi no registra, se coló un sonido extraño. No era estática común. Era un murmullo grave, prolongado, como si alguien hablara desde muy lejos, pero de forma directa. No eran palabras que pudiera reconocer. Era un idioma, o un patrón, ajeno. Intenté recuperar el audio. En la repetición oficial, ese segundo no existía. Los archivos comenzaban con Good night y terminaban con silencio. Ni siquiera un corte abrupto, solo un hueco, como si hubieran arrancado ese fragmento del tiempo. Pasaron 3 minutos desde la pérdida de señal. En aviación, 3 minutos son una eternidad. A esa altura, el MH370 debía seguir volando, pero nadie podía verlo. Activamos el protocolo de incertidumbre, solicitando a otros centros confirmar si captaban algo. Todos respondieron lo mismo. Negativo. Revisé el registro del radar secundario militar, al que teníamos acceso limitado. Ahí estaba, un eco no identificado, sin código transpondedor, virando bruscamente hacia el oeste. No pude confirmarlo oficialmente porque esa información estaba restringida, pero la forma en que ese punto se movía no era un patrón de emergencia ni de navegación civil. Era errático, casi evasivo, como si intentara evitar ser rastreado. Mientras el resto del equipo coordinaba llamadas, yo no podía apartar la vista de la pantalla vacía donde antes había estado la señal del MH,
370. Sentía un nudo en el estómago. Lo había visto antes con aviones que caían en picado o sufrían fallos catastróficos. Siempre había algún indicio, un cambio de altitud, una pérdida gradual de velocidad. Pero aquí, no. Aquí fue como si el avión hubiera cruzado una frontera invisible. A las 1:30 de la mañana, un colega me tocó el hombro. Su rostro estaba pálido. Me señaló su auricular y me pidió que escuchara. Lo que oí fue... imposible. Una voz femenina, distante, que repetía una secuencia de números. No eran coordenadas que reconociera. Antes de que pudiera anotarlas, el canal se limpió como si nada hubiera pasado. Guardamos silencio. Nadie quería ser el primero en decir que aquello no era un error técnico. A las 1:40, oficialmente, el vuelo MH370 fue declarado pérdida de contacto. Extraoficialmente, yo sabía que lo que había ocurrido no encajaba con ninguna de las causas que aparecerían más tarde en los informes, y que esa interferencia, esas voces y ese punto fantasma en el radar no iban a figurar en ninguna página pública. Cuando las autoridades anunciaron oficialmente que el vuelo MH370 había terminado en el sur del Océano Índico, la búsqueda se redujo a una operación simbólica. Barcos, drones submarinos y aviones de reconocimiento cubrían zonas que parecían escogidas más para mostrar actividad que para encontrar algo real. En las reuniones internas, el guión ya estaba escrito. Desvío no intencionado. Vuelo hasta agotar combustible. Posible impacto en alta mar. Las palabras que no se pronunciaban eran anomalías, luces, interferencias o ruta fantasma. Todo eso quedó fuera de los comunicados. Pasaron semanas y luego meses. Los familiares exigían respuestas, pero recibían solo cifras, coordenadas y promesas vacías. Cada vez que encendía las noticias, me invadía la misma sensación. Estábamos viendo una representación cuidadosamente montada para cerrar el caso sin cerrarlo de verdad. Fue en una de esas noches, trabajando un turno tranquilo, cuando volvió a ocurrir. Eran las 2:37. En mi canal principal, donde no había ningún vuelo asignado, se coló de nuevo ese murmullo grave, idéntico al que escuché la noche de la desaparición. No era estática. No era interferencia meteorológica. Esta vez duró casi 5 segundos. Tomé una grabadora portátil y lo registré. Al reproducirlo, sentí un frío que me recorrió la espalda. No eran simples sonidos. Era una secuencia de pulsos y modulaciones que parecían organizadas. Y en medio, algo que se asemejaba a una respiración. Llevé la grabación a un técnico de confianza. La analizó y me dijo que no podía asociarlo a ninguna fuente conocida. No es HF, no es VHF, no es nada que haya oído antes. Y si es artificial, no está codificado como nada que usemos aquí. Intenté olvidarlo, pero a los pocos días, un compañero me envió un mensaje encriptado. Decía: «Escuché lo mismo, no se lo digas a nadie». Años después, cuando ya no trabajaba en control aéreo, recibí una llamada desde un número oculto. Una voz masculina, pausada, me dijo: «Sabemos que aún tienes preguntas. No busques las respuestas. No quieres saber dónde está ese avión». Colgó antes de que pudiera responder. Poco después, comenzaron a aparecer piezas de fuselaje en playas remotas. Un flaperón en la isla Reunión. Fragmentos en Mozambique y Madagascar. Los medios lo presentaban como prueba definitiva del impacto en el Índico. Pero algo no encajaba.
Las piezas estaban extrañamente limpias, sin marcas de un choque violento. Recuerdo que una noche, mientras revisaba esas imágenes en mi ordenador, escuché un golpe suave en mi ventana. Vivo en un piso alto. Al asomarme, no vi nada, excepto una sombra alargada proyectada sobre la acera, como si alguien estuviera justo debajo, mirando hacia arriba. No dormí esa noche. Con el tiempo aprendí a no hablar de lo que sabía. Los demás que escucharon esas señales también callaron. Algunos cambiaron de trabajo, otros se fueron del país y unos pocos simplemente desaparecieron de un día para otro. Hoy, más de 10 años después, sigo sin respuesta. Pero la semana pasada, mientras escuchaba una transmisión de rutina de un vuelo comercial sobre el Índico, volvió a ocurrir. El mismo murmullo, la misma cadencia, la misma sensación de que no estaba escuchando a un avión, sino a algo que usaba su señal para llegar hasta mí. Apagué el equipo, pero la voz siguió, como si ya no dependiera de la radio. Si esta grabación llega a tus manos, suscríbete, comenta lo que crees que ocurrió y compártelo antes de que lo borren. Porque si mañana no digo nada más, es porque ya me encontraron. Los informes oficiales dicen que el caso está cerrado, que el vuelo MH370 terminó en el Índico y que las piezas encontradas en costas lejanas son todo lo que queda. Pero yo sé que eso no es verdad. El último año que trabajé en control aéreo, recibí una carpeta sin remitente. Dentro había fotografías satelitales tomadas semanas después de la desaparición, marcadas con coordenadas que no correspondían a ninguna zona de búsqueda oficial. En una de las imágenes, pixelada y distorsionada, había algo que parecía un avión. Un Boeing 777. No era una coincidencia. La matrícula en la cola era parcial, pero las letras visibles coincidían con el MH370. La foto estaba fechada un mes después de su desaparición. No pude dormir esa noche. La dejé sobre la mesa, pero cada vez que intentaba ignorarla, mi mirada volvía a esa silueta solitaria en medio de un mar gris. Era como si me mirara de vuelta. Semanas más tarde, mientras escuchaba un canal de prueba, escuché de nuevo esa interferencia. Esta vez no era un murmullo. Era una voz clara, femenina, diciendo una frase que no entendí, y luego, en inglés, "We are not alone". Esa grabación nunca la entregué. La guardé en un pendrive, que mantengo oculto hasta hoy. He aprendido que cada vez que la señal aparece, algo sucede después. Días de tensión, luces extrañas sobre el horizonte, llamadas de números imposibles. Una noche el teléfono sonó a las 3:17 de la madrugada. Contesté. Al otro lado, silencio, y después, el sonido de una respiración lenta, constante. Algunos dicen que el MH370 fue derribado. Otros, que fue secuestrado y llevado a un lugar remoto. Pero nadie habla de lo que no pueden explicar. Señales que aparecen años después en frecuencias muertas, transmisiones que parecen venir de un lugar fuera de nuestro cielo. Hace poco, un amigo que aún trabaja en la torre me envió un mensaje urgente. Lo escuchamos otra vez, misma voz, mismas coordenadas. Busqué esas coordenadas en un mapa. No señalaban un punto en tierra ni en mar abierto. Señalaban un tramo vacío del Índico. Y en el mismo lugar, un conjunto de coordenadas idénticas pero con fecha de 2014, el día de la desaparición. No sé qué significa, y tal vez no quiero saberlo. A veces pienso que el MH370 no fue un accidente ni un crimen, sino un cruce,
Una línea que nunca debimos atravesar, y que al hacerlo, algo nos vio, algo que ahora sabe cómo encontrarnos. En mis pesadillas vuelvo a la torre de control. Miro el radar y ahí está. Un punto verde avanzando lento, sin identificación. Intento contactar. Una voz responde. No es el capitán, no es ninguno de los pasajeros. Y lo peor es que pronuncia mi nombre. Esa noche despierto empapado en sudor. Pero el sonido no se detiene. Lo escucho en mi habitación, como si viniera de todas partes. Un susurro grave que no puedo ignorar. Y entonces recuerdo lo que dijo la voz en inglés aquella vez: We are not alone. No sé cuánto tiempo más podré guardar silencio. Tal vez esta sea mi última grabación. Si la estás escuchando, significa que la señal ha vuelto. No abran, no busquen, no intenten entender, porque hay cosas que no pertenecen a este cielo. Y el MH370 es una de ellas. Si esta grabación llega a ti, suscríbete, comenta lo que crees que pasó y compártela antes de que alguien la borre. Si mañana no hay otra publicación, es porque la señal me encontró primero.